Telecom, evolucionamos para que puedas potenciar tu mundo, para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tus negocios y de tu empresa. Con nuevas soluciones tecnológicas, impulsando la inclusión y el talento digital. Telecom. Nos unen las ganas de avanzar. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA Propiedades Comerciales. Construyendo el futuro. En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotizá y mejorá tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. En Arcor trabajamos a través de una gestión sustentable, innovando en cada uno de nuestros productos para que todas las personas podamos vivir mejor. Bienvenidos a otra emisión del Economista TV. Hoy voy a conversar con Juan Luis Burr, que es economista jefe de Fiel, y con Gustavo Marangoni, analista político. Juan Luis, bueno, ustedes precisamente en Fiel están por cumplir 60 años, festejan estos días, bueno, una de las entidades de más influencia en el pensamiento económico de la Argentina, así que bueno, felicitaciones antes que nada. Juan Luis, bueno, el gobierno parece estar muy contento con los resultados económicos, algunos hasta hablan de una sensación de euforia. ¿Vos crees que eso se justifica? ¿Dónde están tus mayores preocupaciones, los mayores logros de este gobierno? Bueno, son muchas cosas. Sí, claramente hay una sensación yo diría, de euforia por varias cuestiones. No solamente el tema que la tasa de inflación se ha desacelerado de forma tan marcada, pensar que tocamos casi 300% y bueno, vamos a terminar el año con algo así como 118%. Y más aún, si vos proyectás el corto plazo, estás al 50% de inflación muy rápido, 50, 40, 30. Entonces, está eso, está la burbuja financiera que se está dando. De hecho, si vos mirás el año próximo, tenés un año en que seguramente puede haber alguna recuperación de la actividad económica, pero no por el mecanismo típico de que en los años las elecciones de medio término tenés un ciclo político de base fiscal, sino más bien de base, yo diría, monetaria, porque básicamente lo que estás teniendo es una situación con la caída de la tasa de inflación, acelerando la baja de la tasa de interés, el efecto del blanqueo, que te agrega muchos depósitos y te abre la posibilidad de un salto en los préstamos. Los datos de préstamos en el mes de octubre han dado tasas de crecimiento en algunos aspectos del 20%, tanto en lo que es mortgages, son los hipotecas, como préstamos personales, etcétera, préstamos a empresas. Todo eso te está generando una sensación de recuperación que empieza a darse. Es muy diferente según los sectores. Por el lado de la oferta tenés diferencias muy grandes, pero hay una sensación de euforia notoria de parte del gobierno y presumo que eso va a seguir un tiempo manteniendo, entre otras cosas, la economía aferrada con el cepo, ¿no? Creo que eso, por el momento, el cepo se está desarmando de a poco, pero es un elemento que les da control al Banco Central de la situación económica. Y Juan Luis, ¿ustedes qué recuperación esperan para el año próximo de la economía? Hay muchos factores que pueden llevarte para arriba o no tan para arriba, pero nosotros estamos esperando que la economía crezca entre 3,5% y 5%. El 4% es el nivel estimado que tenemos de crecimiento.
una recuperación claramente del consumo privado, porque todo lo que estábamos hablando de impulsos por el lado monetario van a dar seguramente alguna recuperación del consumo. Este año ha habido una caída muy fuerte, más de 8%, entonces el rebote es casi inmediato. La parte externa puede darte todavía exportaciones netas con algún impulso por la parte de energía y algo del agro. En fin, es un escenario de recuperación, por lo menos de corto plazo, con incertidumbre de mediano plazo. Eso es otro tema. Claro. Bueno, tiene que ver, por lo menos hablando en términos políticos, ¿crees que hay un ciclo favorable que por lo menos llega hasta el periodo electoral? Es lo que están buscando, llegar hasta allí. Después te queda el tema más serio de la competitividad de la economía argentina, tipo de cambio, etcétera, que es un tema que habrá que resolver en algún momento, ¿no? Gustavo, este escenario económico más o menos favorable que compartís, ¿puede ser afectado por conflictos y ruidos políticos? Que hay bastante. Y lo seguirá viendo seguramente, pero me parece que el presidente demuestra de alguna manera que la política es un arte sobre todo, ¿no? Que no necesariamente... A ver, yo puedo ser politólogo de toda la vida y eso no me habilitaría a ser un buen presidente. Sin embargo, él tiene poca trayectoria en la política y sin embargo parece comprender bien los rudimentos del poder como se ejercen en la Argentina. Yo diría que hay como una suerte de comprensión de que un presidente tiene que ser jefe, sobre todo después de una presidencia como la de Alberto Fernández. Creo que en todo momento refuerza el eje de la autoridad y eso en la Argentina tiene un valor a los ojos de la opinión pública. Yo diría que inclusive si uno plantea extremo, vamos a hacer un esquema muy precisamente simplista, yo diría, puestos a elegir entre la debilidad de un mandatario y algún exceso en la fuerza de un mandatario, exceso en la fuerza me refiero a un autoritativo, no autoritario, se elige más lo segundo que lo primero. Y creo que el presidente eso lo ejercita, eso lo ubica en el centro de la cuestión y generalmente los politólogos citamos, no sé, a Weber, a Maquiavelo, yo voy a citar a San Francisco de Asís, no sé si es muy oportuno. Decía, San Francisco decía, cuanto más bajo sea tu punto de partida, más alta será tu elevación. Bueno, vaya, ¿no? Cuando arrancó la presidencia Milei, ¿qué era lo que observábamos? No tenía diputados prácticamente, 39 sobre 257, 7 senadores sobre 72, no había gobernadores, no había, obviamente, gremios propios, etcétera, etcétera. 11 meses después, ya no queda gente comiendo pochoclo esperando una eventual caída, crisis, etcétera. Con lo cual, me parece que estamos frente a un fenómeno que, insisto, nos confirma que la política es un ejercicio que se comprende, más que aprenderse. Sí, por supuesto, los que vamos a la facultad tratamos de esmerarnos sobre cuestiones que se repiten, enfoques académicos, pero estamos lejos del ejercicio de la política. Acá hay un ejercicio de la política que parece estar encontrando su velocidad de crucero. Por supuesto, la política y la economía, ahí sí hay un matrimonio indisoluble. Los matrimonios de las personas se pueden disolver y todo eso, pero la política y la economía no, tienen un matrimonio que no se va a disolver y, por supuesto, el decurso de lo que suceda en los próximos meses, acá las elecciones, por supuesto que no es lo mismo la tranquilidad cambiaria que algún tipo de salto en ese sentido, un impacto que puede tener si la recuperación se demora más, lo que pueda suceder con la variable del empleo, pero con esas salvaguardas yo diría que hay un proceso político que está más consolidado de lo que se preveía al comienzo. Eso a pesar de que hay quienes cuestionan que hay un modelo poco sostenible de gobernar mediante decretos y luego vetos, que incluso ahora puede llegar a modificarse la ley que reglamentó los decretos en su momento, ¿no? Bueno, pero vos fíjate ahí, ¿no? Hago un paralelismo y a lo mejor Juan después puede, por supuesto, desde su expertise, estar o no de acuerdo. Yo digo, en tema cambiario, yo se decían, bueno, que yo en mayo, esto tiene un problema y en junio se va a quedar sin reserva, no, va a ser en agosto, va a ser en septiembre y lo va corriendo, ¿no? Bueno, en política era más o menos lo mismo, no va a poder aguantar porque le van a hacer esto, le van a hacer el otro, y vos decís, la nave va. Por supuesto, como yo el futuro no lo adivino,
A lo mejor dentro de un mes hacemos este programa, 2 meses, etcétera, y la situación cambió. Pero hasta acá te diría que ha conseguido lo que algunos llaman esa coalición antibloqueo. Y dice, bueno, cuando yo rechazo o veto una ley y después me la quieren insistir, yo por lo menos consigo los 80 y pico milagrosos que me permiten ir ganando tiempo. Y en política, y sobre todo en un país que vive provisoriamente casi todos sus fenómenos, yo te diría que ganar una semana acá, y en Suiza no sería nada, en Argentina una semana, un mes, 10 meses, 11 meses, parece un montonazo, sobre todo teniendo en cuenta las condiciones objetivas de poder y de la situación económica con las que asumió Javier Milei. Bueno, la coalición antibloqueo parece bastante sólida en la medida que ha logrado el apoyo del PRO, y el PRO tiene poco margen para no acompañar al gobierno. Poco margen en su propia base electoral, que no le toleraría, yo creo, al PRO que rechace un veto presidencial junto al kirchnerismo y al radicalismo, por ejemplo. Hay cosas que son nuevas y hay cosas que se repiten. Yo digo, este es un gobierno, digamos, de la Argentina no peronista, pero que tiene un liderazgo que es muy decisionista, que lo asemeja un poco a los típicos liderazgos peronistas, el ejercicio del poder. Y yo creo que ahí tenés una cuestión rara. Ahora, yo coincido con vos. La media argentina, que no se siente cómoda, estoy simplificando, pero con los gobiernos peronistas, te dice, mira, yo antes de que regrese el kirchnerismo, que ahora está como unificado con el justicialismo, etcétera, banquemos esto. Entonces, ahí el dirigente radical, el dirigente del PRO, que seguramente debe tener 1000 cuestiones que observar a Milei, dice, pero en el fondo se acerca más a lo que a mí me gusta que lo otro. Y eso no me parece una cuestión menor. ¿Cómo está en este contexto que estamos hablando antes de inflación, nivel de actividad? Te quería preguntar, Juan Luis, hablaste de esta burbuja financiera. ¿Dónde ves vasos comunicantes finalmente entre esta realidad financiera muy dinámica, que avanza mucho, y un nivel de actividad en sectores productivos que todavía le cuesta recuperarse? Bueno, hay esos vasos, digamos, si vos mirás lo que está pasando en depósitos y préstamos en la parte de dólares, digamos, ha habido una entrada importante de depósitos producto de este proceso de blanqueo, de la mayor confianza, en última instancia, que hay, e inmediatamente ha habido un salto de los préstamos en dólares. Y esos préstamos lo que hacen es que, digamos, básicamente las empresas en primer lugar, no tanto el consumo, son las empresas que están aprovechando esta situación y están emitiendo, bueno, deuda. Algunas empresas grandes pueden emitir deuda a una tasa de interés que es mucho más baja que el riesgo país. O sea, claro, estás emitiendo deuda a 6% cuando la prima de riesgo es de 950 puntos. Entonces hay una conexión, empieza por ese lado, luego se extiende a todo el resto del sistema financiero, préstamos, por el lado de tarjetas, por el lado de préstamos hipotecarios, etc. El punto, sin embargo, es que en economía, digamos, vos tenés aquellos que necesitan, digamos, aquellos que apuestan, entonces no les importa mucho si la situación de tipo de cambio no está del todo definida y hay alguna duda, entonces yo puedo apostar. Tenés por otro lado aquellos que necesitan cierta previsibilidad, es decir, yo tengo que poder entrar y salir, es decir, así como invierto, tengo que poder remesar mis utilidades, etc. El gobierno está tratando de resolver el problema de la incertidumbre a través del RIGI, pero el RIGI va para inversiones muy grandes. Claro. Entonces tenés que, es decir, la economía requiere una normalización que va a llevar mucho tiempo. A lo mejor el gobierno tiene la impaciencia, que es natural, de tratar de tener todo dentro del año próximo, grandes resultados, y resulta que te puede llevar mucho más tiempo normalizar una economía como la Argentina. ¿Y cómo te ubicás, Juan Luis, en ese debate que hubo en Argentina sobre el atraso cambiario y que sigue habiendo? Bueno, tomando un poco lo que recién decía Gustavo, ¿no? Muchos colegas tuyos decían, no van a aguantar con un crawling peg de 2%, esto hacia fin de año van a tener que acelerarlo, llevarlo a una tasa mayor, y sin embargo, bueno, incluso el gobierno deja trascender que lo va a bajar. Sí. Mira, yo creo que están muy entusiasmados y creo que lo van a bajar. Eso lo que significa es una apuesta de parte del gobierno, del Banco Central en este caso, también a que, digamos, vos podés lograr a través de las reformas económicas, podés lograr suficiente productividad como para que las empresas aguanten, porque básicamente toda la pregunta que te queda es
cómo va a reaccionar la actividad económica y el empleo asociado a la actividad económica si vos tenés una situación de fuerte atraso. El atraso hoy no está en los niveles de las épocas de atraso cambiario, eso lo podés medir a través de salarios. Los salarios en dólares hoy no están en los niveles que estaban llevados a su momento en la época de la convertibilidad o en las peores épocas de Cristina Kirchner, me refiero a las peores épocas en términos de atraso cambiario. O sea que tenés un margen para atrasar un poco más. Pero cuidado que cuando vos procedes en ese sentido, vos procedes a atrasar el peso, cuando haces eso podés llegar a algún momento en que tenés que ajustar, y el ajuste nunca es fácil, el proceso de ajuste nunca es fácil. Y te puede llegar antes o después del momento que vos lo estás planteando. De modo tal que para evitar el atraso, por supuesto, la economía hay que abrirla más, hay que hacer más reformas, etcétera. Bueno, eso te lleva tiempo. Te lleva tiempo. Gustavo, ¿cómo evaluás y qué impacto crees que va a tener el retorno de Cristina Kirchner? No, el retorno no, porque en realidad por primera vez preside formalmente el Consejo Nacional del Partido Justicialista. Me parece que estamos frente a un fenómeno que es curioso en la historia del peronismo. En primer lugar, que un ismo del peronismo, en este caso el kirchnerismo, tenga tanta extensión, 20 años. El peronismo conoció muchos sismos, además del Perón, digamos. O sea, el bandorismo, el cafierismo, el menemismo. Este es uno de los más largos. Pero en este caso, Cristina, al frente del PJ, me parece que le agrega algo adicional. El peronismo siempre se jactó de ser un movimiento flexible y doctrinario, en el sentido de poder tomar la máscara de la época e interpretarla. Cristina, al frente del PJ, cambia eso. Convierte al peronismo en un partido ideológico. El peronismo históricamente no fue. No lo fue. Entonces, lo pone, digamos, tomaría la vieja propuesta de Torcuato Di Itela, ¿no? La Argentina organizada a partir de una fuerza de centro-izquierda progresista y de una fuerza de centro-derecha pro-mercado. Bueno, entonces veremos, digamos, la suerte que tiene con eso, que insisto, de lograrlo, sería una novedad. ¿Por qué digo de lograrlo? Porque eso probablemente es más representativo del lugar donde Cristina tiene más anclaje, que es la provincia de Buenos Aires y el AMBA. Yo diría que son los dos PJs que le pueden llegar a responder a un compero, porque vimos que Kicillof ahí algún corcovado presenta, pero en el interior veremos qué pasa. Sobre todo teniendo en cuenta que el año que viene hay 24 elecciones, claro. No hay una sola. Por supuesto que Cristina está poniendo todas las fichas en la provincia de Buenos Aires, porque todos miramos la provincia de Buenos Aires y la ciudad de una manera diferente, con el mayor de los respetos a los otros 22 distritos, pero realmente la noche de la elección, qué pasa en la provincia, qué pasa en la capital. El que ganó la provincia de Buenos Aires ganó la elección. Bueno, esa es la lectura, aunque sí, no sea correcta quizás, pero es así. También yo diría que hay otro elemento novedoso, obviamente que uno en un programa no lo podríamos agotar por la dictadura del tiempo, digamos, que es que estamos frente a una expresión del AMBA y una expresión del resto del país. Porque uno ve que a Milei en general le va bien en el interior, y que le va bien en el NOA, y que le va bien en determinados lugares, aún en públicos en los que antes le iba bien al peronismo. Claro. Y en el AMBA es donde le va menos bien, digamos. Tiene otra característica de este proceso político, es que en 10 meses, en 11 meses, a diferencia de otras presidencias, es el que tiene más estabilidad en los apoyos y en los rechazos. Esto está mitad y mitad del comienzo, salvo algún mes que ha variado un poquito, no cambia demasiado. Y esto también es un elemento al que particularmente a mí me parece que hay que prestarle atención, porque marca una suerte de estabilidad política rara en un escenario muy inestable o de mucho ruido. Entonces digo, ¿qué pasa? ¿Qué hay detrás de esto? ¿No? Ahora, Gustavo, ese esquema que vos definías recién, en el que está pensando Cristina, ¿no? ¿No es también el que está pensando Milei? Sí, claro, por supuesto que yo digo, hay como un pimpinelismo, ¿no? Cuando yo era chico escuchaba a los Pimpinela y pensaba que eran una pareja que estaba peleando. Después me contaban que eran hermanos, digamos. Decía, no eran. En la vida real son hermanos. Claro. En la ficción, una pareja que discute. Me engañaste, me mentiste. Digamos, ahora, por supuesto que esa, como toda apuesta, tiene sus riesgos. En el corto plazo te fideliza la base propia de un lado o del otro, buenísimo, porque Cristina quiere ser la principal opositora y lo ha logrado, y Milei quiere ser el principal, como él dijo, poner los clavos al kirchnerismo, qué sé yo. Bárbaro. Ahora,
como decía el filósofo argentino Toussaint, puede fallar. Porque yo te diría lo que están más o menos viendo todo, che, y si cuando empiecen las encuestas del proceso electoral del año que viene, que empieza más temprano, por imperio de la boleta única y de otras cosas, que empieza más temprano, si las encuestas se empiezan a dar que en determinados sitios, por ejemplo la provincia de Buenos Aires, no sé, va ganando Cristina, yo le preguntaría a Juan, ¿y cuál podría ser la reacción de los mercados? Está hecha la pregunta. No muy buena. Está hecha la pregunta. No muy buena, seguramente. No muy buena. En agosto del 2019, digamos, tuvo una sorpresa el mercado. Claro. Y las sorpresas, en todo caso, se aprende algo y, digamos, uno se cuida, ¿no? Se cuida un poco en salud. Bueno, el riesgo país con el presidente Milei está en 1000 puntos. O sea, quiero decirte, si bien bajó de 2.500 a 950, sí, todavía está en un nivel que no te permite colocar deuda. Y aclaro una cosa, esto empieza en mayo el proceso electoral, los pasos formales me refiero, de campaña vivimos. Bueno, creo que el 15 de mayo hay que oficializar las alianzas, el 15 de mayo. Te digo, esto arranca más temprano, después cruzaremos la variable, época de liquidación de cosecha, qué pase con la tasa de Estados Unidos, qué pase con las otras variables, bueno, y agregale además esta cuestión, porque yo te diría que ahí sí hay un punto, si querés, vulnerable de este proceso político. Cuando vos gobernás sobre la base de decreto de necesidad de urgencia, avanzar más rápido en algunos aspectos, neutralizar otras cosas, pero también generar la duda de decir, che, ¿y esto que avanzó tan rápido en un sentido no puede retroceder con la misma velocidad en el sentido inverso? Y uno en la Argentina no podría decir, no, quédate tranquilo, eso no va a pasar. Porque yo te diría que en las últimas décadas es casi el plato de la casa. Antes pasaban muchos años, ya tenías una década pro de apertura y después tenías una época de cierre, y ahora los ciclos son más cortos. Entonces, la pregunta tiene que ver con eso, y yo creo que es lo que no solo miramos los argentinos, sino lo que mira, no sé si el mundo, como muy decir así como parece que tú, pero lo que miran desde afuera diciendo, che, a ver esto, ¿qué base de sustentación más firme o no va a tener a partir del año que viene? Bueno, además va a ser un proceso electoral con sus características muy particulares, porque si bien vemos un escenario de polarización a nivel nacional con estos dos espacios que vos describías, por otro lado tenemos 24 elecciones. Cada provincia tiene su nivel de alianzas diferente, sus historias, no es lo mismo cómo se vota en una provincia que en otra. Seguro, y siempre después empiezan las disputas y las interpretaciones de los resultados, ¿no? Pero me parece que obviamente vamos a estar mirando los porcentajes que reúnan los dos polos y sobre todo la lectura que hagan los mercados. Porque yo puedo venir como politólogo y decir, no, esto mirá, confirma las tendencias históricas, pero si al día siguiente el riesgo país te subió 300 puntos, Marangoni y todos los politólogos le vamos a cantar a Gardel, ¿entendés? No importa nada. Sí, otro tema que puede ocurrir es que haya interacción entre la política y los mercados. Es decir, los mercados reaccionan, pero la política reacciona a los mercados también. Es decir, la actitud de los gobernadores y en cada encuesta, le llamo, cada elección que haya, va a haber una corrección eventualmente, teniendo en cuenta lo que pasó en los mercados y en los demás. Bueno, eso que decís vos, Juan Luis, bueno, lo vimos en las elecciones de medio término del 2017, que fueron resultados a pedir del gobierno. Había dudas si bueno, el rumbo que había trazado Macri se podía sostener. Obtuvo un gran triunfo en las elecciones legislativas del 2017 y después el gobierno tuvo dificultades, no tanto por la lectura de los mercados, que era el resultado que los mercados esperaban, como la lectura que se hizo de la política, Eso ¿no? Es importante, Juan, señalarlo, porque obviamente que en un régimen democrático las elecciones son un elemento más que importante, pero guarda con pensar que son garantía de cosas, ¿no? Si vos querés garantía, comprate una plancha. La política no viene con una garantía. Vos podés ganar una elección de medio término. De hecho, hemos tenido experiencias donde quien ganó la elección de medio término perdió la elección posterior en reiteradas oportunidades. De hecho, vos mencionaste recién el caso de Mauricio Macri. Claro. Digo, por citar uno. Hay algunos que te confirman, otros que no. Por lo tanto, después es lo que vos... Por ejemplo, Macri interpretó el resultado del 2017 como una condición para acelerar. Claro. Y se la puso contra la pared. Y hay otros que, pienso en el kirchnerismo, en el 2009 perdió la elección de medio término, había puesto toda la carne en la parrilla, Kirchner, Scioli, toda la lista testimoniales, perdió con de Narváez, y después empezó a tomar iniciativa de privatizaciones, esto y lo otro, y ganó la del 2011 por escándalo. Entonces, es difícil,
el tema de utilizar... Yo siempre digo por eso ¿no? En esta línea lo que estás aclarando muy bien, Gustavo, bueno, está la lectura de los mercados, pero también está la lectura política, que es relevante el resultado. Más que la lectura está lo que vos haces con tu historia. Claro. A veces es más difícil administrar una victoria que una derrota. Sí, por supuesto. Porque vos podés creer que ganaste por razones que no ganaste. Claro. O decir, ahora que gané porque... Viste que hay gente que tiene plata y tiene mucho éxito con las mujeres o los hombres y piensa que es lindo. No, no es lindo, tiene mucha plata. Claro. Que está bárbaro para conseguir crees pareja, que tenés un mandato que no es el que te dio la gente. Bueno, viste, es el arte de eso. Para terminar, te quería preguntar, Juan Luis, en tu especialidad, el mercado de trabajo, ¿cómo lo ves en los próximos meses? La economía va a mandar, digamos. En este momento, digamos, uno podría esperar una recuperación del empleo. No va a ser muy fuerte porque, digamos, tenés margen para tener, tenés mucha capacidad ociosa. Pero no veo un problema de desempleo marcado en los mercados. O sea, creo que el desempleo se va a mantener y empezar a reducirse el año próximo. Así que desde ese punto de vista es favorable y sobre todo la recuperación salarial, que ha sido muy paso a paso, pero por ahora se sigue manteniendo por la caída de la tasa de inflación. Así que ese escenario es bueno. Muy bien, Juan Luis Burr, Gustavo Marangoni, a los dos muchísimas gracias por haber participado del programa de hoy. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. En Telecom, evolucionamos para que puedas potenciar tu mundo, para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tus negocios y de tu empresa. Con nuevas soluciones tecnológicas, impulsando la inclusión y el talento digital. Telecom. Nos unen las ganas de avanzar. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA Propiedades Comerciales. Construyendo el futuro. En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotizá y mejorá tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. En Arcor trabajamos a través de una gestión sustentable, innovando en cada uno de nuestros productos para que todas las personas podamos vivir mejor.